Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Esta semana han habido muchísimas actualizaciones, han presentado los MacBook Air con los nuevos chip M2, los han enseñado, hay gente que los ha podido hasta tocar. Y bueno, increíbles esos colores nuevos, pero hoy no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar del iOS 16, que aquí ya lo tenemos en la versión beta, por supuesto. Es algo que va a salir en otoño, han dicho, yo creo que por septiembre. Seguramente cuando hagan el nuevo Apple Event ya lo habrán hecho todo, lo habrán dejado bien puesto, porque como os comento es una versión beta. Y yo creo que es una de las versiones quizás más personalizables. Tanto a personalizar, ¿no? El teléfono, realmente hay cosas que nunca se había visto esto antes en Apple, ¿no? Porque ellos, ya sabéis, son muy suyos. Con lo cual hoy os voy a contar algunas de las novedades que a mí más me han gustado, que más me han sorprendido. Y nada, ya está, no me enrollo más, empezamos vídeo. Una de las novedades sin duda más destacables ha sido el hecho de poder tener diferentes pantallas de inicio. Como podéis ver, yo siempre llevo esta y, por ejemplo, me he hecho esta, pero también me he hecho esta de aquí. Esta ha sido muy graciosa porque ha sido súper fácil hacerla, simplemente apretando. En este caso esta ya la tengo, la podría personalizar, pero para que veáis lo rápido que es hacer una nueva, iríamos al lado de todo, le daríamos a crear uno nuevo, elegiríamos por ejemplo esta que es la del emoji. Puedes elegir un montón de cosas, desde emoji, puedes elegir le das a personas y ya te salen personas, le das a fotos aleatorias, un montón de cosas. Lo de los emoji me ha hecho mucha gracia, la verdad, porque tú puedes darle al emoji y por ejemplo te sale este, pero a partir de aquí vemos que te salen unos quesitos y unos ratoncitos. Pues bien, nosotros aquí ya podemos cambiar todo lo que queramos. Podemos poner por ejemplo cuadrícula grande, que sería tener esto así. Podemos poner en círculo, queda como muy... Podemos ponerlo así, podemos hacer un montón, y había alguno más por aquí también, en pequeñito, en grande. Este me gusta, por ejemplo. Que no me gusta el rosa, no me gusta el rosa, vamos a quitar el rosa. Pues bien, le daríamos a los tres puntitos de aquí y vamos a background, que sería fondo. Ponemos por ejemplo este verde que me parece precioso, pero lo quiero un poquito más flojito. Ahí, le he bajado la intensidad y ya lo tengo en verde. Pero oye, ¿por qué tienen que ser ratoncitos si a mí me gustan los loros, por ejemplo? Pues vamos a darle aquí, que hay un emoji, y aparte, por ejemplo, yo esto puedo quitarlo, quito el queso y quito el ratoncito y le pongo un loro, un corazón de color amarillo y le pongo, por ejemplo, un melocotón. Pues nada, ya lo tenemos, podemos poner hasta 6. Mirad, qué chulo, ¿no? Que nos divertido. Dicho esto, lo que os decía de cómo Apple ha hecho que sea tan personalizable. Simplemente pulsando la hora puedes elegir diferentes tipos de tipografía, que es el tipo de letra que se utiliza. Por ejemplo, puedo poner esta que es como más estándar, no es ni redondita ni muy romana, por ejemplo. Esta que son números más romanos, más serios, más... aquí estoy yo. Pero podemos poner esta, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta, que no se ve mucho, pero es como una especie de rayas, como muy futurista. Pero por ejemplo vamos a dejar esta de aquí, que tiene también así como unas rayitas, pero que se ve mejor. ¿Que quiero ponerla ahora de un color? Pues es fácil, lo mismo que hemos hecho antes. A ver, ¿qué color se vería bien? Claro. A ver, en azul, ¿qué os parece azul? Bien, ¿no? Por ejemplo, en azul. Dicho esto, podemos hacer lo mismo. Como veréis, hay widgets, así que Apple ha implementado widgets ya en la pantalla principal. Como aquí tenemos, pone aquí el día arriba, pero aquí tenemos la hora, ya la hemos puesto, y aquí abajo podemos poner, por ejemplo, quiero saber la batería de mis AirPods, porque quiero saber siempre lo primero que vea. Le daría a más
y aquí ya me salen diferentes widgets. Tenemos desde el tiempo, las baterías y otros como la actividad física. Esto hay muy poquitos ahora, pero estoy segurísima que en septiembre, cuando Apple lo saque definitivamente, el iOS 16, va a sacar muchísimos más, aparte de seguramente ya no solo sus cosas, sino también de otras apps externas, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues yo quiero saber la batería del iPhone y quiero saber el tiempo, temperatura mínima y máxima. Le damos arriba, ok, y patapam, ya lo tenemos. Decir que esto también le puedes asignar un modo de concentración. Le puedo poner concentración, trabajo o lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando estoy editando vídeo, me suele pasar que a veces cuando a la que alguien te habla, al final acabas una edición de un vídeo que iba a ser de 2 horas, acaba siendo en 4, en 5, o al final me paso todo el día editando el vídeo. Pues de esta forma yo puedo poner un modo de concentración que, por ejemplo, solo me entren llamadas, por ejemplo, de mi madre, por ejemplo, por si pasa alguna cosa, y que lo demás no me entren las notificaciones. De esta forma yo ya llegaría, haría así, diría, vale, ¿cuál me pongo? Pues mira, este es el de divertir, por ejemplo, pues me pongo este que es el del trabajo. Le daría aquí y ya lo tendría. Dicho esto, desbloqueamos iPhone. ¿Cómo? De lado. Ya está, Face ID de lado, otra de las novedades que ha traído esta vez iOS 16. Ya era hora que pudieras desbloquear desde cualquier punto de vista, ¿no? Digo yo. Y bien, y solo desbloquearlo, ya una de las primeras detalles, cosas que vemos, novedades, es esto de aquí abajo, el buscar. Ahora ya no tendremos que deslizar desde arriba y que vayamos a poder buscar cualquier cosa, lo que queramos, como siempre. No, directamente le podemos dar aquí y ya nos sale directamente. Esto, por supuesto, se puede también quitar si lo quieres quitar. Por ejemplo, desde las opciones tienes esa opción de, si no te gusta, lo puedes quitar. Otra de las novedades es el hecho de que puedes enviar un mail, puedes enviar un mensaje y borrarlo. Ya era hora que, por ejemplo, yo envío un mensaje por iMessage y pueda borrarlo, pero ojo, no tenéis mucho tiempo, tenéis unos 15 minutos para el mensaje y para el mail, que esto sí que es algo muy importante, porque a mí a veces me pasa que soy un desastre y, por ejemplo, envío un mail con un documento adjunto y ese documento adjunto al final no lo he puesto en el mail y digo, ostras, ahora tengo que enviar otro mail, y aparte quizás es algo serio, tengo que enviar otro mail diciendo, hola, te pongo el documento que no te había puesto. Pues tengo 10 minutos para eliminar ese mail y que de la persona que lo reciba se le quite y se le borre, y entonces como si no lo hubiera recibido. Otra de las cosas que me ha sorprendido es que las notificaciones ya no vienen desde arriba, ahora vienen desde abajo. En este momento no tengo ninguna notificación, pero si deslizo desde abajo veréis cómo me van saliendo todas, por ejemplo, ¿veis? Con lo cual se quedan ahí. Y una de las cosas que puedes hacer si no quieres que te vayan saliendo allí y te vayan acumulando, puedes ir a opciones, puedes ponerlo de una forma que te salga a la parte de abajo. Por ejemplo, tienes 8 notificaciones y ya está. Y de esta forma siempre tener la pantalla de inicio limpia, con lo justo, lo que quieres ver. Vale, tengo estas notificaciones, ya está. Ya las miraré cuando pueda. Pero sin duda, lo más sorprendente bajo mi punto de vista, que me parece ya como top, aparte de, porque es que mientras os lo cuento me voy acordando de otras cosas, aparte de que ya puedes captar textos desde un vídeo, antes no se podía, ahora ya puedes captar ese texto, hacer pausa en el vídeo justo donde estás y seleccionar el texto, el número o lo que se haría con una fotografía. Pues bien, una de las cosas que más me ha sorprendido es en el tema de fotos. Ha habido un par de cambios bastante guays. Una de ellas, por ejemplo, es si yo, por ejemplo, voy a la foto de, aquí tengo una foto de mi gato, ¿vale? Y yo, como veis, he hecho esta posta porque hay bastantes cosas alrededor. Selecciono aquí y me da la opción de copiar, de compartir. Pero mirad alrededor cómo se ilumina. Mirad, ¿lo veis?
¿Qué significa? Que está recortando la imagen de mi gato. Y ahora, por ejemplo, lo quiero enviar como si fuera una especie de GIF, por ejemplo, porque por lo que sea no quiero que se vea lo de fuera, o porque allí quiero añadirle otra cosa, o yo qué sé. Lo puedo copiar, lo puedo pegar donde quiera, por supuesto, como si fuera ya esto un Mac. O puedo coger, lo puedo compartir, por ejemplo, se lo voy a enviar a mi madre y en este caso, mirad, ¿veis? Se enviaría lo que es mi gato perfectamente recortado. Es como la varita mágica del Photoshop, que quien sepa lo que es el Photoshop sabrá lo que es increíble. Y otra de las novedades que os quería comentar en el tema de las fotos es esta de aquí. Si vamos ahora a galería, mirad, y vamos abajo del todo, tenemos abajo del todo, mirad, oculto y eliminado. ¿Y qué hay al lado? Dos candaditos. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo he desbloqueado mi móvil por lo que sea y se lo dejo a una amiga mía y mi amiga es muy graciosita y dice, ay, voy a ver lo que tienen oculto, pues cuando llegue aquí no podrá verlo si no es con mi Face ID otra vez. Y esto me parece que en cuanto a la seguridad es de 10. Y otra de las novedades sería también en notas. Ya sabéis que yo utilizo notas mucho para organizarme y bien, una de las funciones nuevas es el hecho de que tú puedas ponerle seguridad a una nota, que antes ya se podía hacer, pero ahora te da dos opciones. Una es que, por ejemplo, yo estoy ahora aquí a las notas. Voy aquí, por ejemplo, aprieto y le daría a bloquear nota, por ejemplo. Una vez le he dado a bloquear nota, me da dos opciones. Una, si la quiero bloquear usando el código del iPhone, porque será más fácil que me acuerde, o si en cambio quiero crear otra contraseña muy diferente, sobre todo por si alguien lo coge. Imaginaros que se sabe mi desbloqueo de móvil y que no diga, ay, voy a probar que no sea el mismo, porque la verdad que para poner contraseñas el ser humano es muy tonto y lo pone todo igual y todo muy fácil. Pues aquí podrías poner otra diferente, de esta forma tus notas siempre estarán más seguras. Otra de las novedades que tenemos es en el tema de las pestañas. Cuando vamos a Safari, en este caso, por ejemplo, yo aquí tengo todas las pestañas, que soy un desastre, y tengo ahora 76 abiertas. He llegado a tener hasta 300. Pero en el caso de que no seáis un desastre como yo y seáis un poquito más organizados, tenéis una opción. Por ejemplo, como igual que tenemos en el ordenador, que cuando vamos al inicio del Safari tenemos allí nuestros favoritos y algunas pestañas que nos interesa, porque por ejemplo cada mañana pues miro las noticias y es ya por ejemplo lo primero que le doy. Pues aquí podemos hacer algo parecido. Por ejemplo, le daríamos presionado a una de las pestañas y en este caso me salen diferentes opciones. Una de las opciones vendría a anclar pestaña, que lo tenemos aquí, pero tenemos otra opción. Si os habéis fijado, podemos poner a mover a grupo de pestañas y podemos hacer un grupo de pestañas, por ejemplo, pues eso, que sean noticias y que en ese grupo de pestañas estén diferentes cosas de noticias, o un grupo, por ejemplo, puede ser de trabajo y lo puedes compartir con tus compañeros de trabajo y que la gente vaya añadiendo pestañas o cosas interesantes que puedan ver. En este caso, si yo por ejemplo le doy a anclar pestaña, pues ¿qué va a pasar? Que arriba del todo ya la tengo aquí anclada, la pestaña que le he dado. Pero claro, ya veis, a mí no me conviene por desastre. Luego, otras de las diferencias que he visto, básicamente porque lo uso bastante, es el tema del home. En casa, que es el tema de controlar las cosas, hay un diseño diferente y es todo un poquito diferente. El tema de los ambientes, cómo salen y demás cosas. Simplemente son algunos cambios diferentes que, bueno, yo creo que acabarán de definirlo de alguna forma cuando salga, digamos, la versión definitiva de este iOS 16. La verdad, promete bastante, promete que cada vez sea un móvil más personalizable, promete que sea un poquito más abierto, que puedas poner más cosas y, como os digo, pensar que esto es la versión beta, que tiene que salir la definitiva, que de estas cosas quizás hay cosas que las van a quitar, otras que las van a poner y que también serán
súper increíbles, como casi todo lo que se hace con estos móviles. Y que nada, nos queda esperar hasta septiembre, yo creo, finales de septiembre, seguro que sale y ya todos podremos disfrutar de esta versión definitiva del iOS 16. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os llama la atención? ¿O cómo lo veis? Y nada, nos vemos, como ya sabéis, siempre en el próximo vídeo.